Simón Susarte no aparece en las crónicas como uno de los grandes generales de la historia de España. Tampoco aparece en las listas del ejército que asedió Gibraltar en 1704. Y eso que algunos historiadores consideran que su historia tiene cierto componente legendario. Sin embargo, su nombre es recordado en el sur de la península por algunas crónicas y memoriales de la época como un héroe inesperado. Todo gracias a su amplio conocimiento de cada vereda, cueva y saliente rocoso del Peñón. Susarte puso toda su sabiduría geográfica al servicio de la corona española, cuando él no era más que un simple pastor. Sus largos recorridos por las laderas, senderos intransitables y pasos imposibles le permitieron señalar un acceso que el ejército regular español no contemplaba. Susarte introdujo una variable militar incómoda al conflicto: experiencia en el terreno frente a la lógica militar. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Simón Susarte nació en Gibraltar en 1676, es decir, creció y se formó en una ciudad española mucho antes de que el Peñón pasase a manos de las fuerzas anglo-holandesas primero y después oficialmente a Gran Bretaña. Su vida no tuvo nada de excepcional. Fue cabrero, oficio que le obligaba a pasar la mayor parte del tiempo en el monte, cuidando ganado, moviéndose por zonas escarpadas y aprendiendo casi sin darse cuenta cada paso posible de la sierra. Su vida personal también fue sencilla. Se casó con Claudia Jacoba Ximénez, una mujer gaditana, y juntos vivieron en Gibraltar hasta que la ciudad fue ocupada en 1704 en plena Guerra de Sucesión Española, momento en el que las tropas inglesas tomaron el Peñón y obligaron a muchos gibraltareños a marcharse. Simón no fue una excepción, porque junto a su esposa se instalaron en la cercana localidad de San Roque. Sin embargo, Simón no se resignó a la pérdida de Gibraltar. Lo entendió como un golpe duro para la monarquía española, no solo por el territorio, sino por su valor estratégico. España perdía una plaza fortificada clave en el control del paso entre el Mediterráneo y el Atlántico, y precisamente por eso, desde el primer momento, el ejército español buscó la forma de recuperarlo. Se planificaron asedios, ataques y maniobras, ninguna exitosa. Y es en ese contexto donde aparece Simón Susarte, no como soldado, sino como alguien que tenía algo que el ejército español necesitaba: información muy concreta sobre el terreno. Y a grandes males, grandes remedios. Así que Simón decidió acudir al ejército para contarle su plan. Debemos entender que tomar la decisión de presentarse ante los mandos no era un gesto menor, porque Simón Susarte, al fin y al cabo, era un civil. No tenía rango, ni respaldo institucional, ni garantías. Sabía que si el plan fallaba, nadie le iba a defender. Aún así, decidió dar el paso, no porque creyera que iba a cambiar el curso de la guerra, sino porque conocía una posibilidad real y sentía la responsabilidad de contarla. En ese momento, su conocimiento dejó de ser solo experiencia personal y se convirtió en información estratégica. Y entendido como herramienta, eso es algo que puede inclinar una balanza militar, aunque venga de alguien que no viste uniforme. Pero también debemos entender que hubo un componente íntimo en su decisión. Para Simón, Gibraltar era su hogar. Simón era conocedor de una zona del Peñón especialmente complicada de vigilar, la cara noreste. Esta zona es abrupta, escarpada y de difícil acceso, una condición que la convierte en una zona poco fortificada. Simón había subido muchas veces por allí, con ganado, de noche, con mal tiempo, y sabía que existía un sendero que daba acceso a lo alto del Peñón sin ser visto. Así de sencillo era su plan. Con esa premisa se presentó ante los mandos españoles para convencerles de que era capaz de guiar a un grupo de soldados hasta la cima. Un plan factible y relativamente sencillo si se coordinaba bien. La propuesta llegó al coronel Figueroa y al capitán general de Andalucía, el marqués de Villadarias, y la vieron con buenos ojos. A partir de aquí se tomaron ciertas medidas. Por ejemplo, se realizó una inspección previa en la que Susarte acompañó a los militares, les mostró el camino y respondió a todas las dudas. El diagnóstico, bastante claro, era arriesgado pero viable. El problema, la coordinación entre los distintos mandos españoles y franceses, estos últimos aliados contra Inglaterra. Pese a ese pequeño detalle, la noche del 11 de noviembre de 1704 se puso en marcha la operación. Cerca de 500 hombres comenzaron con la subida. El objetivo era avanzar en silencio, amortiguando el ruido de las armas con Simón Susarte guiando. La subida fue lenta y agotadora, con tramos en los que apenas cabían 2 hombres y otros en los que el terreno era resbaladizo. Fue una cuestión de sigilo y equilibrio. Cualquier error, cualquier piedra suelta, torpedeaba la operación.
En juego no estaba solo el éxito del ataque, sino la vida de todos los que avanzaban montaña arriba a oscuras. El primer logro fue alcanzar una cueva cercana a la cima del peñón. Allí pasaron la noche y antes del amanecer atacaron por sorpresa 2 puestos de guardia británicos situados en altura. Fue un ataque fugaz que terminó rápidamente. Es decir, la parte más difícil del plan había salido bien. Lo siguiente que se debía hacer era un ataque orquestado desde el norte, pero este nunca llegó. Las tropas de apoyo no llegaban, los mandos franceses retrasaron la orden, no había munición suficiente y tampoco coordinación. A esas alturas, los británicos ya habían detectado el movimiento, y a partir de ese momento la situación se volvió insostenible. Sin apoyo ni munición, Susarte y el coronel Figueroa dieron orden de retirarse. Mientras algunos lograron escapar con relativo éxito, como Susarte, hubo muchos otros que por la situación del terreno terminaron despeñándose. La operación fue un fracaso final. Y la muestra de aquello es que Gibraltar continúa siendo británico, un hecho que se ratificó 9 años después por el Tratado de Utrecht de 1713. Sin embargo, conviene detenerse un momento aquí, porque el fracaso de la operación de Simón Susarte no tuvo relación directa con el terreno ni con la idea. El desencadenante fueron decisiones humanas. La operación dependía de una coordinación muy precisa entre distintos mandos, y aquí españoles y franceses compartían enemigo, pero no siempre compartían prioridades ni criterios. Los retrasos, dudas y desacuerdos entre mandos hicieron que el factor sorpresa se perdiera. Y en una operación como esta, el tiempo era el pilar base. El fracaso de la operación se tradujo en silencio, y ese silencio también asaltó a Simón Susarte. No hubo castigos, pero tampoco reconocimientos. Su papel quedó diluido entre informes militares y decisiones que nunca se tomaron del todo. De hecho, muchos informes posteriores señalaron que con refuerzos mínimos, la situación hubiese sido insostenible para los británicos en ese momento. Pero la oportunidad se perdió. Y como suele ocurrir en la historia, una decisión que no se toma también es una decisión. Después del fracaso, no hay épica, no hay relatos oficiales, no hay recompensas. Simón Susarte no encajó en el perfil de héroe que suele recordar la historia. Hoy su figura queda relegada a la memoria local, a la tradición oral y a los archivos. En San Roque, en Cádiz, Simón Susarte tiene un parque y una escultura donde aparece representado junto a una cabra, recordando su sencillo oficio. Y es allí, en San Roque, donde Simón Susarte murió. Su tumba no se conserva, pero la ciudad mantiene vivo su recuerdo. El recuerdo de un pastor que no fue militar ni estratega, pero que conocía el terreno mejor que nadie. Es un reconocimiento discreto, pero significativo. Devuelve nombre y contexto a una historia que durante mucho tiempo apenas se contó. La historia de un intento fallido de recuperar Gibraltar y de cómo el conocimiento del territorio pudo haber cambiado el destino del peñón de Gibraltar para siempre. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.